Bueno, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Es un texto bien conocido. Y a veces me encuentro yo con textos bien conocidos y digo, yo nunca he predicado sobre esto. Y a veces son cosas tan importantes. Y dijo una vez a alguien que ya se estaba quedando sin, era un predicador ya de muchos años, ya no encuentro de dónde predicar, decía, siendo tan grande este libro, amén, y lleno de promesas. Y he estado orando al respecto a ver qué el Señor nos quiere decir a través de esto, porque hay bastante confusión en este momento, no solo en este país, sino a nivel del mundo. Lo que le dicen un turmoil, que está todo, como decimos, revuelto todo en Europa, en el Medio Oriente, ya no se diga lo que está pasando, y también aquí en este país, por toda la tensión política que hay en este momento. Pero mientras todo esto está pasando, nosotros tenemos esperanza en la palabra de nuestro Dios. Amén. Nos ponemos en pie un segundito, por favor, y les garantizo, ya es la última vez que se ponen en pie y después se van a levantar ya cuando se vayan pero creo que eso ayuda, ¿verdad? El ejercicio. No, falta una vez más o dos veces más. Ok, ya pues no. Bueno, eso nos ayuda. Dice, estas son las palabras del Señor Jesucristo. Los que andan Biblia van a ver que las letras están en rojo y eso significa que son cosas que el Señor habló. Y dice la Biblia, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí vamos a llegar. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor por la palabra que hemos leído en este día, Señor. Le ruego, Padre bueno, que esta palabra llegue al corazón de esa persona que tanto lo necesita en este momento, Señor. Le ruego, Padre bueno, que revele a su Hijo a través de la meditación de esta tarde, Señor, que podamos entender que a veces nos encontramos con ese corazón turbado, pero usted es nuestra paz que sobrepasa a todo conocimiento, a todo entendimiento, Señor. Le damos honra y le damos gloria, Señor. Use mi garganta, Señor, para que pueda exponer su palabra en este día, Señor, y traer esperanza a las personas que tanto lo necesitan. Le damos honra y gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pueden sentarse. Quiero hablarles un momento bajo el tema, una receta para el corazón turbado. Algunos posiblemente han escuchado hablar de la cura para el corazón turbado. Y esa palabra de turbado que se escucha o que se lee acá cuando dice no se turbe vuestro corazón, esa palabra de turbarse es algo como la palabra que se conoce hoy aquí en Estados Unidos como de ansiedad. ¿Cuántos han padecido de ansiedad? Y hay esa enfermedad aquí en Estados Unidos, dicen las estadísticas de que 40 millones aquí en Estados Unidos padecen de ansiedad. Y la ansiedad, yo esto lo busqué en el diccionario, es una emoción que se activa en la persona cuando se siente amenazada o se siente en peligro. Y puede ser también una reacción normal en situaciones cuando nosotros decimos no sabemos lo que va a pasar, ya sea estabilidad financiera en la casa, desestabilidad en los trabajos, preocupaciones por la familia, por los hijos, y eso le puede causar ansiedad a la persona. Entonces, aunque aquí no se usa la palabra ansiedad, sino que turbar, y turbarse
para los tiempos del Señor Jesucristo, esa palabra la usaban en base, usando como un ejemplo el mar de Galilea. Ese mar en ese tiempo le llamaban, como quien dice aquí en este país, la jovencita caprichosa, en palabras de nosotros. ¿Sabe? Los que tienen teenagers acá, los que tienen jóvenes, ¿sabe que esas jovencitas ya de 12 años para arriba, como que de repente como que le prenden un switch y de repente ya como que es otra persona y uno no sabe qué pasó? O los que están casados con jóvenes por allá. Entonces ese mar es semejante. De un momento a otro cambiaba, y este mar se ponía, de ahí es donde sacaron la palabra turbado, que significa agitar, como quien dice revolver en el término de nosotros. Pero ese agitamiento del agua pasaba a causa del viento o de las tormentas que suben del lado del desierto entrando al mar de Galilea. Y por eso es que en una ocasión que los discípulos se encontraron en una tormenta, ellos conocían bien el mar, pero ese mar era impredecible. O sea, de un momento a otro el viento cambiaba, la presión, los que conocen eso de los pronósticos del tiempo, cómo las cosas cambian, y eso hace que el agua se empiece a poner turbulenta en ese mar que aparentemente se ve tan mansito. Nosotros lo cruzamos una vez en un día sábado en la mañanita, algo tan bonito, una experiencia tan buena, cruzar ese mar de Galilea, y se ve el agua pero bien, como decimos nosotros, mansita, así que no se mueve. Pero en la noche, cuando sube ese viento del desierto y baja el frío del monte de Hermón, la cosa cambia. Esa palabra es la que está agarrando el Señor cuando dice que no se vaya a agitar el corazón de ustedes o ponerse tenso o preocupado. O sea, no se turbe el corazón, crean en Dios y crean también en mí. Esto estoy dando aquí como de un trasfondo de lo que está pasando. Y decimos nosotros, ¿verdad? Cuando le decimos a alguien, no se preocupe, Dios está bajo control y todo eso. Cuando el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón, es obviamente porque los notaba que estaban preocupados, ¿verdad? Cuando uno le decimos a nuestros hijos, hey, no tengas miedo, no te preocupes, yo te voy a ayudar, o ya vamos a salir de esto, o ya va a ser hora de irnos para la casa cuando están trabajando. Entonces, obviamente, porque uno nota que hay una tensión o hay una preocupación. El Señor notó que los discípulos estaban tensos, estaban preocupados. Y no entenderíamos nosotros bien esto sin ver el contexto de este capítulo 14. Todo esto a partir del capítulo 13 en adelante es la última semana de la vida del Señor. O sea, se lleva tantos capítulos Juan para explicar la última semana o la semana de la pasión del Señor. Entonces, cuando el Señor le dice estas palabras, si usted le da vuelta hacia atrás a la página y la puede leer después, se va a dar cuenta que el Señor les acaba de decir que Él se va a ir, que va a ir a la cruz, que va a ser maltratado por los judíos, que va a morir. Les está diciendo todas estas cosas. Luego también les dice, y uno de ustedes me va a traicionar. O sea, como quien dice, el capítulo 13 fue un capítulo de malas noticias. Luego le dice a Pedro, cuando Pedro le dice, ¿hacia dónde vas? Y Pedro le dice, yo estoy dispuesto hasta morir por ti. Le dice el Señor, me vas a negar 3 veces esta noche. O sea, era como una, no sé si a alguien le ha pasado, como una tras otra, en un solo día le dan un montón. ¿Alguien acá? Una tras otra. Los esposos a veces, y por eso yo siempre les ayudo en consejería matrimonial, que vengan listos cuando vengan del trabajo, porque la esposa es una ametralladora, así rapidito. Y el bill de la luz llegó alto y el muchacho cortó 2 clases y amaneció una llanta ponchada del carro y bueno, y le dice un gran montón. Pero es normal, y yo se los he dicho, y a alguien le va a servir esto acá. Que nada más simplemente no necesita que le arregle el carro, no necesita que vaya a pagar el bill, ni necesita, lo que necesita es nada más
como es desahogar su cabeza, porque la cabeza de la hembra almacena demasiada de información. Lo que necesita nada más es sacar, no necesita, y ya muchos saben eso. Solo escucharla y ya estuvo y se arregló todo. Pero si usted comienza a, como quien dicen, a argue, o sea, a averiguar, allí sí la cosa se pone bastante fea. Van a salir las cacerolas, como dijo el pastor David al inicio. Entonces, a veces todas las malas noticias pueden causar una tensión en las personas. Entonces, el Señor Jesucristo notó que todo lo que Él les había dicho en el capítulo 13 les había causado preocupación, y creo que tenían suficiente razón, porque les habían dado solo malas noticias de todas las cosas que iba a pasar. Entonces es que el Señor se toma su tiempo y comienza a explicarles. Ya noté que están todos turbados, que están preocupados, y en este año, en este momento que se está viviendo en este tiempo, yo sé que hay mucha gente con preocupación. Ya viene el invierno, los que trabajan en construcción, y dice, ya viene el invierno y el trabajo baja. Ya vienen las crismas, dicen algunos, y no sé qué le voy a regalar al jefe para que trabajo. Y así sucesivamente, y no sé qué vamos a hacer. Entonces puede causar bastante preocupación, bastante tensión. Hay tensión económica en este momento. Los mangos están casi a $4 cada uno. Eso es malo, ¿verdad? That's bad. Ya no digamos los aguacates, nosotros los hispanos. Entonces se da cuenta uno que las cosas han cambiado, y todo eso puede causar demasiada de tensión. Entonces viene el Señor y les comienza a dar la receta para el corazón turbado. Receta número 1, me ayudas, Josué Ayala, por favor. Número 1, le dice el Señor: crean en mí. Ahí está, como puede decir, como cuando uno va al doctor y le dan 3 clases de medicina. Ya le dice, te vas a beber esta a esta hora y esta a esta hora, y eso. Y le dice, crean en mí. No se turbe vuestro corazón, o sea, como quien dice, el corazón de ustedes, que no se turbe. Crean en Dios y crean también en mí. Y yo me ponía a pensar, ok, pero entonces ellos se pudieron haber dicho, pero ¿por qué tenemos que creer en ti? Si todavía no tenían todo claro acerca de que el Señor era Dios. Entonces Él les explica que Él y el Padre son uno solo. Yo, si crees en Dios, cree también en mí, porque yo también soy Dios. Eso fue lo que hizo cuando los halló pescando y les dijo que tiraran la red al otro lado. Él les quería dar un mensaje, que se dieran cuenta que Él era Dios. Cuando calmó la tormenta, Él quería que ellos se dieran cuenta que Él es Dios. Entonces, más adelante, aunque de la forma que el Señor lo estaba diciendo acá, para que se les quite esa ansiedad, tienen que creer o poner la mirada en mí. Crean en mí, porque yo soy ese Dios que ustedes estaban esperando, ese Mesías. Entonces Pablo dice que el Señor es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Colosenses capítulo 1. Y cuando yo leí eso por primera vez, me ponía a pensar, si el Señor es la imagen del Dios invisible, ¿cómo pueden ser estas cosas? Es algo, yo lo leí cuando dice Él es la imagen del Dios invisible, Colosenses capítulo 1, y dije yo, puedo hacer una imagen de este micrófono porque lo estoy viendo y lo puedo dibujar aquí en este papel, pero ¿cómo voy a dibujar algo que yo no puedo ver? Eso es bien difícil. Si no tengo la imagen, si no tengo la foto original, yo no puedo dibujar algo. Pero Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Entonces, por eso es que me imagino que a ellos les causaba tensión. ¿Cómo vamos a creer estas cosas?
Y por eso es que Juan lo escribe en el capítulo 1 cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne. Cuando ellos puedan darse cuenta que la palabra de la creación luego tomó forma de siervo, tomó forma de hombre, entonces ellos se dan cuenta que Jesucristo, el que anda con ellos, Él es Emmanuel, Él es el Dios con nosotros, Él es el Hijo de Dios. Aún Juan dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Qué bueno es el Señor. Él les dice más adelante: el que me ha visto a mí, ha visto también el Padre, porque a eso venía el Señor, a revelar el Padre invisible. Entonces, ¿por qué ellos debían de creer en el Señor? Y yo me pongo a pensar, debían de creer en Él por lo que Él había hecho, era suficiente. Y cuando usted y yo estamos en situaciones adversas en la vida, yo lo que me pongo a pensar siempre es: yo voy a confiar en el Señor por lo que Él ha hecho antes. Ya me sacó de una angustia, ya me sanó una vez, ya tuvo cuidado de mi familia, ya me dio un trabajo, ya me protegió acá. Y como Él es Dios, Él es eterno, no se muda, dice la Biblia, ni tiene sombra de variación, no cambia de opinión como nosotros que cambiamos. Él es Dios. Entonces era suficiente cuando Él les dice: crean en mí por lo que yo he hecho. Yo soy el que calmo la tormenta, yo soy el que te tomo de la mano. Amén. Él es aquel que nos salvó cuando estuvimos en un accidente. Él es el que nos sacó adelante. Amén. Yo sé que los que entraron a este país por tierra, saber muchos años quizás atrás, se dieron cuenta que como el Señor los sustentó por el desierto, les dio agua, les dio comida, como trató al pueblo de Israel por el desierto cuando tuvieron sed. Él les dio agua, les sacó agua de la roca, les dio maná del cielo. En otras palabras, Él les decía: crean en mí porque yo soy el Dios que los alimenté por el desierto, por lo que Él había hecho. Él quería que ellos siguieran creyendo en Él. Él fue el que llegó a la tumba de Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Cuando ya no había esperanza, sale aquel hombre caminando. Amén. Y le dicen: desátenlo y pónganlo a caminar, déjenlo que se vaya. Amén. Y eso es lo que a mí siempre me da esperanza cuando me pongo a pensar, cuando estuve en angustia, cuando hemos estado en peligro de muerte, cuando hemos pasado necesidad. Ahí aparece el Señor en la escena. Cuando no sabíamos cómo era que el Señor iba a hacer, y decimos nosotros: pero sigo confiando en el Señor, porque yo sé que Él está tratando o está trabajando algo en medio de la adversidad. No quiero entrar en contar testimonios, y yo tengo muchos testimonios de cómo el Señor ha caminado en situaciones adversas en nuestra vida. Amén. Entonces Él les quiere dejar claro: ok, ya ustedes vieron lo que pasó allá en Betania, ya ustedes vieron lo que pasó allá en el mar, ya vieron cómo alimenté a los 5,000, ya vieron cómo pude calmar la tormenta. Entonces Él está diciendo, para que se les quite esa ansiedad, la receta número 1 es: crean en mí, crean que yo soy Dios y que tengo el control absoluto de todo lo que está pasando. Amén. ¿Cómo lo va a hacer? Nosotros no sabemos, y no es trabajo de nosotros preocuparnos ni decirle a Dios lo que tiene que hacer. Dios busca gente adoradora en espíritu y en verdad, y busca gente que sea obediente. Amén. Yo sobreviví la guerra civil en El Salvador de los años 70 y 80. Cuando sentía pasar como dicen, esos misiles que se le oye el viento, que pasan por encima de donde uno está. Y las balas, hermano Mauricio, que silban ahí. Y uno ahí, y orando que no le vayan a matar las únicas vaquitas que tiene allá afuera. Y sobrevivimos
todas esas cosas. Y me ponía a pensar, ahora esto se está poniendo feo. Y comienzan a secuestrar gente. La gente que ha vivido en México saben cómo los carteles secuestran gente para pedir dinero y todo eso. Y ya habían secuestrado casi a toda la gente que tenía dinero. Y ya venían ahora secuestrando a la gente que tenía familiares en Estados Unidos, aunque no tuvieran dinero, pero sabían que tenían familiares en Estados Unidos. Y les digo esto porque ya entonces entró preocupación en nosotros, porque ya 2 de nuestros hermanos vivían aquí en Estados Unidos. Y viene, no digo Dios, alguien de alguna forma, Dios puso los medios y levantó un comandante guerrillero en el área que era pariente de nosotros. Nosotros ni sabíamos que ese muchacho andaba en la guerrilla. Y ese se encargó de que no tocaran a nuestra familia. Y yo me pongo a pensar, no sabemos cómo es que el Señor va a hacer, pero Él es que se va a encargar de cuidar de nosotros. Amén. Y por eso le dice el Señor, una de esas medicinas es, tienes que creer en mí, que yo estoy en control absoluto de todo esto. Nada más, séme fiel, camina hacia adelante, sigue obediente, sigamos caminando hacia adelante. Número 2, les dice Él, no solo crean en mí, sino que también crean que hay un lugar preparado. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a prepararles ese lugar. Voy pues a preparar ese lugar para vosotros. En algunas traducciones dice que hay muchas mansiones. Hay una más popular, dice apartamentos. Eso no me gusta mucho a mí. Si me voy a mudar de una casa para ir para un apartamento, como que no suena muy excited, ¿verdad? Vamos a ir a mudarnos a un apartamento. Y si está allá por la Central Avenue, peor. Entonces, pero cuando dice ha preparado mansiones, voy a preparar un lugar para ustedes. Y fíjense que está hablando del cielo, lo que Dios va a hacer. Habla como más de 1000 veces habla la Biblia, porque la Biblia es un lugar es un libro de esperanza. Habla tantas veces acerca del cielo y lo que Dios está preparando. Y me pongo a pensar que del infierno habla mucho menos, porque Dios quiere que nosotros tengamos esperanza de que Dios realmente está preparando. Cuando dice voy a ir a preparar un lugar, está hablando de que el Señor va camino hacia la cruz a preparar un lugar para que nosotros podamos entrar a ese lugar. Qué bueno es el Señor, que Dios vino no solo por venir a este mundo, sino que vino a dar su vida porque quería que nosotros también tengamos entrada a ese lugar. Él está usando también bastante costumbre judía cuando él dice voy a ir a preparar un lugar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Cuando los hijos de los padres se casaban, ellos no hacían la casa lejos de allá, sino que agregaban un tent, una carpa más a la par de la de su padre, y ahí se quedaban ellos a vivir. Entonces él seguía, él dice yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes, pero antes de eso acuérdese que estamos en la última semana. Ellos iban también a participar de la última cena, iban a beber vino de la misma copa, y es un reflejo de lo que en las costumbres judías, cuando hacían un compromiso, los que se iban a casar, el día del engagement, el día de que ellos hacían el compromiso, bebían vino de la misma copa ellos, y con la misma el novio salía a preparar ese lugar. Luego regresaba. Cuando ven en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, allí vemos eso revelado, que de repente un año más tarde regresa el novio a buscar a la novia. Llegar al momento de sentarse a beber el vino con ellos y decirle
decirle, voy a preparar un lugar, les estaba dando, como quien dice, la garantía. Voy a ir a preparar esa casa para venir a recoger esta novia, para pasar un día por una eternidad con la iglesia del Señor. ¿No se goza usted que el Señor ha preparado una mansión para cada uno de nosotros? Pablo dice que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Por bonitas que sean estas casas, por bonitos que sean estos carros, por bonita que sea la ciudad, allá en el cielo nos está preparada una morada cuyo arquitecto es Dios. Es un lugar hermoso. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Dijo alguien esta semana que hay gente que oran, dice, no sé si tal vez este es otro tema, pero se lo voy a poner acá. Porque hay gente que cuando dice el Señor que mayores cosas ustedes harán mientras estamos acá, Él no está hablando de cosas más grandes en poder, sino en número, porque el Señor anduvo poco tiempo acá y la iglesia lleva ya más de 2000 años aquí en la tierra. Pero dice alguien, estaba una persona que había partido en un accidente bien feo, que básicamente los pedazos recogieron, pero querían orar porque el Señor lo podía resucitar, porque dijo que mayores cosas íbamos a hacer. Hay que ser realista. Amén. Sí, el Señor lo puede hacer. Pero dice alguien, si yo me llego a morir, dice, por favor, dice, no vayan a orar por mí, dice, porque te voy a seguir, dice, a donde te alcances. Yo ya voy a estar en ese lugar tan hermoso allá. Dice, no, tú no me quieres ver aquí cuando venga de regreso, dice. Te voy a seguir hasta alcanzarte y no sabes la que te voy a dar porque me estás trayendo ¿se entiende, verdad? Como que dice, yo ya estoy allá en el cielo. Tú no tienes una idea lo bonito, lo precioso que es ese lugar. Y tú me quieres traer de regreso. Dice, por favor, dice, cuando yo me muera, no vayan a hacer eso. Amén. Qué bueno es Dios. Dijo mi hermano Romeo, yo ya tengo quien me va a resucitar cuando sea el momento. Amén. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Y el Señor les dice, yo tengo un lugar preparado para ustedes. Por favor, no se desesperen, no se preocupen. Luego, en tercer lugar, no solo les dice que ha preparado un lugar, sino que también les da esperanza que crean en esa promesa que Él les está dando. Si yo me voy y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Allí es la primera promesa que el Señor da acerca del rapto. Lo encuentra allí en Juan 14:3. Cuando Él les dice, yo me voy a ir, pero voy a regresar otra vez y los voy a tomar conmigo. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor fue a preparar un lugar y también está prometiendo que va a regresar otra vez. Y yo creo que esta debe de ser la esperanza de cada cristiano, que así como el Señor cumplió la primer parte de su promesa, Él les dijo que iba a ir a la cruz, Él les dijo que iba a ser sepultado, pero que al tercer día iba a resucitar. Así como Él ya cumplió esas partes de esa promesa, nos debe de dar esperanza a nosotros que Él cumplirá el resto de su promesa, porque es un paquete completo. Y Él dice, y si yo me voy, voy a venir otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Se lo voy a explicar de otra forma para que lo entendamos mejor. En los años que no habían esos aparatos de GPS, de teléfonos ni celulares, fue como en el año 2000. Me acuerdo que fuimos con la familia al país donde yo soy de origen, de El Salvador, y no conocíamos, esta está bonita, le ponen cuidado. No conocíamos donde vivía mi suegro, el papá de mi esposa. Y ella vino como de 12 o 13 años del país. Y íbamos manejando. Y en ese tiempo era preguntando
así como era aquí hace muchos años, y andaba ese mapa, como le decía, el Atlas, ese libro grande ahí que le cubría a uno todo el tablero del carro, queriendo ver para dónde era que iba. Ya la generación nueva no sabe ni qué es el libro de Atlas. Déjame, no clue. Pero bueno, anda con el mapa ya abierto y eso, y allá donde mapas, y ni sabían que era eso, ni celulares. Entonces uno depende de cierta persona que le va a dar una idea por dónde es. Y mi esposa no se acordaba mucho de dónde era. Solo me acuerdo que me decía, esa yo desde una ceiba. ¿Saben qué es eso, ver una ceiba? ¿No saben? Son unos árboles bien gruesos. Pero creo que esa ceiba ya le habían hecho casa, a saber cuánto tiempo atrás. Ya la habían cortado y le habían hecho madera ya. Ahí está todavía bueno, pero en el caso que no encontrábamos esa ceiba, ya estaba por acá. Bueno, pero paramos en un lugar. A lo que les quiero decir es, esto es interesante porque va con esto. Que le preguntamos a alguien y dijo, denle recto por esta calle, más o menos 1 hora. Cuando lleguen a un pueblo, ahí está un desvío. Y ahí doblan a la derecha, agarran una calle polvosa de tierra, como unos 20 minutos más para adentro, ahí van a hallar una tiendita y una iglesia. Ahí preguntan, ahí les van a decir más o menos dónde vive el hombre, la persona que ustedes andan buscando. Y salimos, ese era el GPS, confiando que nos dijo la verdad. What if, ¿verdad? ¿Qué tal si por maldad nos mandan para el otro lado? Pero nos fuimos. Llegamos allá. Doblamos. Llegamos a esa tiendita. Vimos la iglesia. Pero ahí la cosa cambia en ese lugar. Yo creo que mi esposa no se acuerda. En nuestro país hay una costumbre también, que a veces uno llega y pregunta, ¿sabe dónde vive hermana Rosa Sosa? ¿Verdad? Y como ya para donde ella vivía no entra carro, ¿verdad? Entonces, y hay gente, sí, dice, está por allá al pie de aquel cerro, arriba de aquel cerro. Pero hay gente que dice, voy a ir con usted para llevarlo al lugar donde ustedes van. Como quien dice, no solo le dan una dirección, o le dice a uno de los muchachos de la casa, uno de los niños, ve con ellos y llevarlos allá. Entonces, ahí cambia la cosa. No solo nos están dando la dirección, sino que nos ponen una persona. Ahí dice, aquí está este muchacho, que vaya él con ustedes, ya está cerquita, ya van a llegar. Y nos acompaña para allá. Entonces el Señor Jesucristo lo que está diciendo acá, no solamente les voy a decir es allá en el cielo, voy a venir y les voy a gritar de por allá y vénganse y es hora, sino que Él dice, yo me voy a ir, pero ustedes no se preocupen cómo van a llegar a ese lugar. Yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, como quien dice, los voy a agarrar de la mano para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. ¿Se entendió, verdad? Espero que sí. Entonces, por eso es que empezaron los discípulos a decir, ¿y cómo es esto? ¿Cómo vamos a saber el camino? No se preocupen, yo voy a venir y los voy a agarrar de la mano y los voy a llevar a ese lugar que yo tendré preparado para ustedes. Y luego el Señor no solo les dice que va a venir otra vez, sino que también da una promesa más grande cuando Él les dice ya más adelante, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y esa es una gran promesa que tenemos nosotros acá.
no solo que el Señor vendrá otra vez y nos tomará, sino que da la promesa que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Y mucha gente puede pensar, hay muchas religiones en el mundo, pero solo hay un medio de salvación y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el que se dio en rescate por una humanidad entera. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Por eso el Señor les dice, yo soy ese camino. Y bueno, a veces difíciles de entender por qué era que se necesitaba ese camino. Ese camino se había perdido, esa comunión de llegada a Dios se perdió allá en Génesis capítulo 2, cuando el hombre y la mujer pecaron. Capítulo 3 de Génesis, ellos pecaron. Entonces esa comunión y ese camino se perdió. Tenía que venir alguien a hacer nuevamente ese camino de acceso a nuestro Padre Celestial. La Biblia dice que todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios, como quien dice, y ahora no hay acceso para que ustedes puedan llegar. Yo tengo que ir a la cruz y reparar esa relación, abrir ese camino nuevamente para que el hombre pueda tener acceso nuevamente a nuestro Señor, a nuestro Dios. Él le dice, yo soy el camino, y no solo que yo soy el camino, sino que también yo soy la verdad. Ya usted sabe que esa verdad se había desaparecido también porque el hombre había pecado. Ya entró en el ministerio el diablo, el mentiroso. Entonces el hombre no tenía acceso absolutamente nada a Dios, al no ser que viniera alguien y pagara el precio por la humanidad. Y eso era lo que estaba queriendo hacer claro el Señor, que perdimos el camino, perdimos también la verdad, y el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque le parecen locura. Tenía que venir el Señor Jesucristo. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Es cuando viene la luz que nos resplandece nuevamente, porque el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento al hombre, pero cuando el Espíritu Santo entra en acción, el hombre puede ver otra vez más la necesidad que tenemos como pecadores de acceso a nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que vino en rescate por esta humanidad que se había perdido. Gloria a Dios, yo le doy gloria a Dios porque un día el Señor me iluminó a mí y me hizo entender de la gran necesidad que yo tenía, que el único acceso a Dios y el único medio de escapar de los juicios de este mundo es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él le dice, yo voy a preparar un lugar, y yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. El hombre había muerto espiritualmente. El hombre y la mujer murieron cuando pecaron y quedamos, la Biblia dice, en delitos y pecados, muertos espiritualmente. Tenía que venir el Señor Jesucristo. Ya Efesios capítulo 2 dice que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida a nosotros por medio de aquel sacrificio que Él hizo allá en la cruz del Calvario. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios. Y no es por su misericordia. Bueno, por su misericordia estamos aquí, número uno. Por su misericordia y por su gran amor es que también tenemos acceso al cielo. Dice Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo único que tenía, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esas eran las promesas que Él estaba dando. Yo sé que están posiblemente turbados, dice, pero no se turben tanto, no se preocupen. Déjeme esto en las manos a mí, que yo me voy a encargar. Lo que tenemos que hacer nosotros es poner la confianza en el Señor. Que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. En sus planes, en sus promesas, en su deseo es que ninguno perezca, sino que todos vengan y vengamos al conocimiento
de la verdad. Yo sé que a veces hay días que se ven bastante difíciles, y muchos acá, y todos posiblemente, han pasado días difíciles, momentos difíciles, o están pasando momentos difíciles que no se entiende cómo voy a seguir de aquí para allá. Muchas veces hay más preguntas que respuestas. Les contaba la vez pasada que vino el dueño de ese restaurante un restaurante aquí en Indian Land. Y dice que el Señor claramente le dijo: aquí vas a construir un restaurante, aquí vas a hacer el edificio y aquí vas a abrir un restaurante. En los tiempos que nosotros llegamos aquí a esta ciudad. Y ahí no había más que monte y coyotes y venados. Y él se quedó pensando, viendo hacia arriba, y le decía: Señor, ¿y quién va a venir a comer a este lugar acá? Y fue lo que le dijo: no te preocupes, yo me encargo de eso. Comenzó a construir ese lugar, y comienzan a construir casas, y comienza a llegar gente. Amén. Dios busca que nosotros obedezcamos. Amén. Y creamos que Él está en control. Y es lo que le dice a los discípulos: yo sé que su corazón está medio turbulento en este momento por todo lo que han escuchado, pero ustedes no se preocupen, porque yo me voy a encargar de esto. Esa es la promesa para nosotros también en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Nos vamos a poner en pie un segundito y vamos a orar para cerrar en este día. Aquí tenemos nosotros una receta para un corazón en turbulencia. Amén. Yo sé que la incertidumbre llega a menudo a nuestra vida, que no sabemos qué vamos a hacer. Nos han dado posiblemente un diagnóstico médico que no se ve muy bueno. Situaciones adversas que se presentan en la vida, incertidumbre, a dónde estamos, cómo vamos a pasar de aquí para allá. Pero acordémonos que el Señor siempre está en control absoluto de todas nuestras preocupaciones y de todos nuestros problemas. Amén. Allí donde usted está, le voy a pedir que cierre los ojos un momentito y le cuente usted al Señor, nada más para que Él se dé cuenta que usted cree en Él. Y dígale al Señor, como quien platica con cualquier otra persona: Señor, tú sabes que yo te necesito en este momento. Tú sabes la enfermedad que yo tengo. Tú sabes los problemas de salud. Tú sabes los problemas económicos que yo tengo. Y tú conoces mi situación en el hogar, con mis hijos, con mi familia, la situación en el trabajo. Tú sabes que mi carro va a necesitar gasolina esta semana. Tú sabes que mis hijos van a necesitar comida esta semana. Tú sabes que hay que pagar los biles de la electricidad, de utilidades y todo lo demás. Y el Señor está en control absoluto. Si usted es esa persona que por alguna razón se ha alejado de Dios y ha perdido esa comunión, Él es el camino y puede tener acceso nuevamente a nuestro Padre. Si usted le dice al Señor: Señor, aquí estoy, yo sé que he perdido la comunión contigo, pero vengo en este día y quiero recibirte en mi corazón. Aleluya, adoramos su nombre. La paga del pecado es muerte, pero el Señor viene a dar vida. Pero Él nos da vida, nos da ese regalo. Adoramos al Señor en esta tarde. Allí con los ojos cerrados, si hay alguna persona que por alguna razón se ha alejado de Dios y quiere decirle en este día al Señor, como dijo el hijo pródigo: aquí estoy nuevamente, yo te recibo en mi corazón. Perdóname todo lo mal que me he portado, pero quiero tener acceso a ese cielo que tú has preparado para mí. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión
y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tu camino. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.